¿Tienes suficiente sentido común para escuchar esto? Prepárate para usar la lógica. Esto es sentido común. El más común de los sentidos y el menos usado. Hoy vamos a hablar primero de 3 frases. Bueno, no, van a ser 2 frases y un cuento. Unas lecciones sobre cómo dominar las emociones y anécdotas de viaje que después les contaré. Esto es sentido común. En este mundo lleno de ruido y confusión, aquí sentido común. Queremos un podcast refrescante que rompa con lo normal y ofrezca conversaciones sobre la vida cotidiana, desde mi punto de vista. Únete mientras exploramos de todo lo que hacemos en sentido común. Desde navegar por las redes sociales o decisiones informadas sobre lo que está pasando, temas en que mezclemos algo de humor, lógica, escepticismo, esperanza, bueno, de todo. Y ya sea que busques una risa o un análisis que te haga reflexionar o alguna dosis de cordura, sentido común es tu podcast. Ya sabes, espera de sentido común, tomas imparciales y honestas sobre eventos actuales, temas sociales, ideas, reflexiones y temas de mi interés. Entonces deshácete de tonterías y abraza el sentido común. Únete conmigo en este viaje y vamos a autodescubrirnos y crecer intelectualmente. El sentido común, pues no soy muy técnico en la distribución, pero ya este es el 8º capítulo. Está disponible en todas las plataformas de podcast, así que suscríbete y no pierdas un episodio. Comenzamos. Bueno, la primera frase que vamos a hablar es esta que dice: de la realización de cada uno depende el destino de todos. Nuevamente, de la realización de cada uno depende el destino de todos. Esa frase parece que fuera muy obvia, pero es muy cierta. Esto lo dijo Alejandro Magno, que fue rey de Macedonia de los años 356 a.C. hasta el 323 a.C. Vivió 32 años. De la realización de cada uno depende el destino de todos. Aquí tenemos que quitar la careta y el egoísmo y tenemos que darnos cuenta que por más de que creamos que nos estamos realizando nosotros personalmente, el destino de todos depende de esa realización que cada uno tiene. ¿Y de qué sirve percibirse autorrealizado al máximo si no influyes en el destino de todos los otros para bien, obviamente? Alejandro Magno, bueno, me gusta hablar un poco también de quien la escribe, Alejandro Magno. Alejandro III de Macedonia. Se dice que nació entre el 20 y 21 de julio del 356 en Babilonia y murió el 10 u 11 de junio del 323. Más conocido como Alejandro Magno o Alejandro el Grande. Rey del antiguo reino griego de Macedonia, hegemonón de Grecia, faraón de Egipto y gran rey de Media y Persia. Esto hasta la fecha en que murió. O sea, este joven, que murió a los 32 años,
sucedió a su padre Filipo, que era el rey, y le tocó ser rey o fue rey a los 20 años. Y la mayor parte del tiempo que estuvo como rey, emprendió una campaña militar y conquistó Asia Occidental, Asia Central y partes de Asia del Sur, Egipto. O sea, a los 30 años, él ya había creado uno de los imperios de la historia más grandes, extendiéndose desde Grecia hasta la India. Bueno, 32 años de vida. Entonces, imagínense. De la realización de cada uno depende el destino de todos. La siguiente frase es de un escritor estadounidense que murió de 66 años, que se llama John Steinbeck. La frase dice: de todos los animales de la creación, el hombre es el único que bebe sin tener sed, come sin tener hambre y habla sin tener nada que decir. John Steinbeck. Nuevamente, de todos los animales de la creación, el hombre es el único que bebe sin tener sed, come sin tener hambre y habla sin tener nada que decir. ¡Wow! Yo pienso que la frase se explica sola. Somos los únicos que tenemos razón y somos los únicos borrachos, glotones, chismosos de la creación. De todos los animales de la creación, el hombre es el único que bebe sin tener sed, come sin tener hambre y habla sin tener nada que decir. Y no solamente llegando a los vicios, pero más en un ámbito así profundo y filosófico, la frase es magistral. Bueno, vamos a ver quién es John Steinbeck. Pues John Steinbeck, para quienes no han escuchado, es un escritor americano que nació en 1902, febrero 27 de 1902, y murió en diciembre 20 de 1968. Ganó el Premio Nobel de Literatura en 1962 y ha sido llamado un gigante en la escritura americana. Escribió más de 33 libros y muchas de sus escritos también fueron novelas que fueron después llevadas al cine. Dos de sus obras son consideradas unas obras maestras en la literatura americana, y bueno, han sido impresas muchas veces y ha vendido millones de copias. Entonces, de las más famosas están Of Mice and Men, que es en español de ratones y hombres, que es un clásico que habla sobre este George Milton, que por amor se arropa la responsabilidad o toma la responsabilidad de un amigo de él que sufre un retraso mental. Bueno, de Ratones y Hombres, de John Steinbeck, Premio Nobel de Literatura, muchas veces incomprendido, e inclusive algunos de sus colegas muy críticos porque decían que cómo así que el Nobel se lo había ganado, pero bueno, muy bueno, excelente autor. Entonces, la segunda frase: de todos los animales de la creación, el hombre es el único que bebe sin tener sed, come sin tener hambre y habla sin tener nada que decir. Bueno, y por último, vamos a hablar de un cuento
aquí lo tengo, en el que resulta que el diablo se le aparece a 3 monjes y les dice, un poquito de agua. Entonces el diablo se le aparece a 3 monjes y les dice, si os diera el poder de cambiar algo en el pasado, ¿qué cambiarías? El primero de los monjes se adelanta un poco y dice, con gran fervor apostólico, dice, quisiera impedir que conduzcas a Adán y Eva al pecado, para que así la humanidad no se separe de Dios. Muy bien, se miran todos, el diablo no dice nada. El segundo viene y dice, el segundo es un hombre lleno de misericordia y le dijo, yo evitaré que te apartes de Dios y te condenes para siempre. El diablo miró así asombrado y los otros así callados, ¿no? Todos se quedan mirando pues al tercero, que es al que le toca. El tercer monje fue más sencillo y en vez de responder al tentador, se arrodilló, se dio la bendición, o sea, se santiguó, oró y dijo, Señor, líbrame de la tentación de lo que pudo haber sido y de lo que no fue. Y se calló, no dijo más. En ese momento el demonio, gritando y temblando de dolor, salió corriendo y huyó. No, pues claro, imagina la escena, los otros dos miraban a este arrodillado ahí y el demonio había salido corriendo. Entonces los otros se fueron y le dijeron, hermano, ¿por qué reaccionaste así? Un teléfono ahí. Entonces fueron los dos allá donde el tercer monje, que respondió así. Acuérdense que él dijo, Señor, líbrame de la tentación de lo que pudo haber sido y de lo que no fue. Entonces él le respondió, bueno, primero, nunca debemos hablar con el enemigo. Tremenda lección. Segundo, nadie en el mundo tiene el poder de cambiar el pasado. Y tercero, el interés de Satanás no era probar nuestra virtud, sino atraparnos en el pasado, para que así descuidemos el presente, que es el único momento real en el que Dios nos da su gracia y podemos cooperar con Él para cumplir su voluntad. Solo en el presente, es en este mismo instante que tenemos la gracia de Dios, el Espíritu Santo sobre nosotros y la voluntad que nos hace hacer, seguir el camino, lo que Él quiera para nosotros es cumplir su voluntad. Ese es el presente. Entonces, ¿qué es lo que Él quiere hacer? Nuevamente, esto le respondió. Primero, nunca debemos hablar con el enemigo. Aquí obviamente usamos la sabiduría. Pues con el enemigo es... ¿Con el enemigo quién es? Con el que sabemos que nos quiere hacer daño. Con el que ya conocemos que traicionó o que va a traicionar o que es traicionero. Ese es el enemigo. Entonces, ¿qué vamos a hacer hablar con él? Por eso está el demonio ahí en este cuento. Sabemos cómo es el demonio, que es traicionero, mentiroso, engaña, va a poner la zancadilla por detrás, te va a tratar de hablar mal de ti. Entonces, nunca hablemos con el enemigo, no necesitamos. Eso sí, conozcámoslo,
Sepamos cómo se mueve porque es la única manera en que nosotros lo podemos vencer. Segundo lugar, nadie en el mundo tiene el poder de cambiar el pasado, nadie, ya pasó. Bueno, Dios podrá hacer lo que quiera, obviamente, Él con su poder, pero bueno, no estamos hablando en este momento de eso, sino que nadie tiene el poder de cambiar el pasado. Lo que ya pasó, pasó, ya está ahí, está en la retina, está escrito, está en un video, está en un texto, está en el pensamiento. Entonces, lo que ya pasó, así pasó, no lo podemos cambiar, lo aceptamos, seguimos adelante y vemos ese momento, esa situación o esa circunstancia, cómo nos sirvió para crecer. Y punto, seguimos. Y tercero, que hablo, dice el interés de Satanás, yo digo el interés del mundo, que es Satanás, porque Dios le dio permiso para que Satanás fuera el rey de este mundo. Y eso lo sabemos. Entonces el interés del mundo no era probar nuestra virtud. Obviamente, Satanás es un ¿cómo se dice? Un deceiver, sí, nos engaña, ¿cierto? Entonces, él como que se pone como, uy, no, si ustedes, 3 monjes, tuvieran la oportunidad de cambiar el pasado, algo que hubieran hecho, entonces, ¿sí ven? Él no quería probar la virtud, porque el único que tuvo virtud fue el tercero, que dijo, no, yo con usted no hablo, usted olvídese, usted qué poder de qué vaina que no tiene, si el único poder lo tiene Dios, ¿no? Entonces, el único que se dio cuenta de que Satanás quería probar nuestra virtud. O sea, no era lo que él quería, sino meternos en el pasado, porque si él pone nuestra virtud, nosotros nos vamos a dar cuenta, bueno, yo que me voy a ir para el otro lado sabiendo dónde está el camino correcto, ¿no? Entonces ahí lo que está es atrapándonos en el pasado, descuidamos el presente, y al descuidar el presente, nos imaginamos lo que puede ser el futuro y obviamos que lo que ya pasó nos formó, entonces nos perdemos de poder cooperar con Él y cumplir su voluntad. Ahí es el interés del mundo. Descuidemos el presente y entonces al descuidar el presente perdemos la gracia de Dios y sin la gracia de Él no podemos cooperar con Él para cumplir su voluntad. Eso es lo que nos quiere llevar el mundo. Nos quiere llevar a la autocomplacencia, al ego subido, y entonces nos atrapa en el pasado. Y, uy, pero qué hubiera pasado, que si yo hubiera hecho, que si yo hubiera dicho, que si me hubiera ido por acá, me hubiera ido por... Y definitivamente nos perdemos. De todos los demonios, dice el cuento, el que más frena a los hombres y les impide ser felices es lo que pudo haber sido y no fue. Es que si yo hubiera, no, es que si mejor dicho, si yo hubiera ido, ay, es que si me hubieran dado, ay, eso impide completamente al hombre ser libre y ser feliz, porque es lo que pudo haber sido y no fue. El pasado queda a la misericordia de Dios y ya quedó, ahí está. Y el futuro es su providencia. Entonces, ¿qué queda en nuestras manos? Solamente el presente. Solamente el presente es el que tenemos en nuestras manos. Pero no nos damos cuenta de eso porque andamos pensando en pajaritos preñados y no vivimos hoy, ese presente que tenemos en nuestras manos, que nosotros podemos vivirlo como el Señor quiere o de acuerdo a su voluntad. Y una vez nos damos cuenta de eso, podemos vivir amando a Dios
con todo el corazón que tenemos. Porque solamente cuando nos damos cuenta que somos o estamos aquí por Dios misericordioso, que quiso que nosotros naciéramos y estuviéramos aquí presentes, es que nos damos cuenta que el amor que nos tiene es muy grande, pero más que el amor que nos tiene es sentirnos que nos ama, o sea, pertenecemos a alguien que nos ama. Ese sentimiento es el que tenemos que tener. Alguien que es Dios, que nos creó, nos ama, nos creó porque nos ama. Wow, es un pensamiento que siempre me ha mantenido a mí muy positivo, muy en camino en que es a través del Señor que conseguimos la salvación. Bueno, continuamos ahora. El segundo tema es cómo dominamos las emociones. Aquí básicamente he tomado de algunas de las lecturas estoicas y algunos de los escritos de Marco Aurelio en cómo podemos dominar esas emociones, porque al final yo creo que son las emociones o la emoción interna nuestra la que determina nuestro comportamiento. Y cuando no podemos dominar esas emociones, es que suceden cosas de las cuales después estamos pensando por qué lo hice de esta manera sabiendo que lo pude haber hecho de otra. Entonces vamos a ver desde el punto de vista Marco Aurelio y pues un poco los principios estoicos cómo podemos dominar esas emociones. De lo que estoy diciendo, nosotros los que somos católicos, pues ya los tenemos, es más, eso está en muchos apartes de la Biblia y lecciones de comportamiento. Al llevarlos a la practicidad del estoicismo es apartarlos un poco de la religiosidad del tema y más bien mostrar en la parte física real nosotros como seres humanos pensantes que las emociones en sí son resultado de nuestra creación, pero es algo que controlado nos lleva a un crecimiento de la virtud. Es un tema un poco más profundo como para tratar. Aquí simplemente lo que quiero es algo más práctico y pragmático sobre cómo podemos dominar esas emociones, porque al final son las emociones las que nos llevan a los actos, ¿ok? Bueno, entonces sabemos que las emociones en sí puede ser como un campo de batalla, como que a veces nos podemos sentir que estamos wow en el top y después nos sentimos completamente abrumados porque como que no sabemos qué pasa, no encontramos un equilibrio y como que la montaña rusa esta emocional que tenemos, entonces no sabemos qué pasa, ¿no? Entonces nuestras emociones intentamos comprenderlas o manejarlas, digamos, pero pues a veces no sabemos. Una de las cosas que más últimamente he aplicado es el hecho de, ante una situación, más bien respirar, no responder inmediatamente, sino respirar, inclusive hasta dar un paso atrás, respirar profundamente, no decir nada y observar qué está pasando. Y después de un momento reaccionar. Obviamente no estoy hablando de una situación crítica o de
de situación real que esté pasando y pues esté en peligro, no sé, la vida o un accidente. No, no estoy hablando de eso, estoy hablando de una situación en la que podemos perderla, por ejemplo, en un restaurante o porque nos impacientamos por algo. eh, es más hacia ese tipo de actitud, ¿no? Entonces, al final, yo creo que hay que ponerle como que un tono de felicidad, porque la calidad, esto lo decía Marco Aurelio, la calidad de tus pensamientos está profundamente conectado a tus emociones. O sea, lo que tú piensas es lo que eres. Mi esposa siempre dice que el cerebro o el pensamiento en sí es la autopista del demonio. Pues claro, es la manera en que se puede meter en nuestro pensamiento y más bien nosotros nos metemos en ese pensamiento porque él en sí no puede atravesar nuestro pensamiento. El Señor no le ha dado ese poder, pero sí con nuestras actitudes y nuestras reacciones a las emociones Él sabe cómo son, ¿no? Entonces, bueno, vamos entonces a ver qué diría Marco Aurelio y nos dice que la vida la tenemos que ver desde una perspectiva más amplia. O sea, no debemos andar siempre en el detalle, ¿sí? O sea, no es que el detalle y que las cosas no queden bien hechas, que eso nos pasen desapercibido, no, no, no. Y que no nos importa que esto no esté bien hecho, o que no esté limpio, que no esté ordenado, no, no, él no quiere decir eso, sino que tenemos que estar un poco más arriba y pensar en una perspectiva de la importancia que es la vida de una manera más amplia. ¿Sí? Porque si no nos dejamos abrumar por los detalles. Los detalles hay que resolverlos, obvio, y para eso pues trabajamos o tenemos gente que lo haga, ¿no? Eso está fuera de la discusión en este momento. Es más que, como sabemos que la vida está llena de desafíos y obstáculos, a veces perdemos de vista lo que realmente importa, que es mantener esa perspectiva amplia y así nos ayuda a recordar que las cosas que nos preocupan ahora son temporales y de repente no tan graves, ¿no? Y por otro lado, así nos permite afrontar las dificultades con una actitud más ligera, ¿sí? Como que más positiva, ¿sí? Todas estas cosas van a pasar. Todos estos contratiempos van a pasar de alguna manera u otra. Se pinchó, se quedó sin gasolina, se partió esto, cayó el granizo, se inundó, hubo un viento y se tumbó la chimenea, el vidrio todo va a pasar a todos de alguna manera. Pero si ese dolor externo, o no digamos dolor externo, sino porque uno se siente afligido, por eso que pasa que es ínfimo, entonces esa interpretación de los eventos determina el sufrimiento. Sufrimos por la determinación o el pensamiento que tenemos que ese evento es una vaina muy tenaz y entonces, uy, Dios mío, ¿qué es esto? Y se cayó esto, se partió lo uno. Entonces nos quedamos recordando cosas que no valen la pena cuando realmente lo que importa lo tenemos ahora, en el día a día. Dice Marco Aurelio, usemos siempre el humor. El humor o el hacer broma de la situación que está pasando es una herramienta poderosa porque no solo nosotros nos reímos, sino que hacemos reír a la persona. Y le buscamos el lado divertido a la situación, a lo que pasa, o transformamos esa experiencia en algo que fue muy conflictivo, muy tenaz,
en algo que puede ser muy tranquilo si lo llevamos al plano real. Entonces, algo que uno, como dicen, hicimos una tormenta en un vaso de agua, ¿no? Entonces, el humor, Marco Aurelio dice, nos lleva, ese sentido del humor te hará más fácil afrontar los problemas. Entonces, ¿por qué? Al también ponerle ese poco de humor, como que la mente se aclara, ¿no? Sentimos el corazón un poco más ligero, tenemos menos preocupación y como que en medio de todo lo que está pasando, ¿cierto? Tenemos más claridad mental, ¿no? Entonces, bueno, ese obstáculo que teníamos lo convertimos en una forma de mejorar, ¿no? Ok, estamos en algo muy importante también es que los problemas en sí no los podemos ignorar. O sea, los problemas vienen y llegan un momento, tienen un modo, circunstancia, tiempo. Claro, pasó esto, es un problema real. En el pensamiento no estamos diciendo que ignoremos ese problema específico, sino que ese problema específico no se convierta en una emoción, entonces ya nos sentimos molestos por algo que eventualmente pasa y va a pasar. Entonces es ahí donde el mantener la calma y no sentirnos molestos por la situación, porque lo que hacemos es que algo natural, que es sentir una emoción por algo que nos comentan, lo convertimos en una actitud. Entonces nos dejamos llevar por lo que pasa, bien sea tristeza, frustración, inclusive alegría, ¿no? Entonces, en lugar de utilizar bien esas emociones y adecuarlas o moderarlas, viéndolas desde una perspectiva más profunda, ¿qué pasa? Nuestra mente se vuelve más serena, ¿sí? En cambio, cuando actuamos inmediatamente ante la situación, desbordamos nuestro pensamiento e inclusive nuestra mente y se cierra. Cuando permitimos esa pausa y que nuestra mente vuelve a un estado de serenidad y claridad, esa situación en la que tú mantienes la calma, esa claridad mental, respiras profundamente, das un paso atrás, observas la situación y con esa mente serena vas a ver que vas a tomar una decisión transformativa. Vas a enfrentar los desafíos de una manera diferente. Y la gente lo va a notar. No digo que estés haciendo esto porque la gente lo note, no, sino porque, ¿te acuerdas la primera frase que hablamos hoy? De Alejandro Magno, de la realización de cada uno depende el destino de todos. ¿Sí me entiendes? Entonces estamos en que depende de nosotros que nos conozcamos nosotros a nosotros mismos para realizarnos. Pero como estamos en una comunidad, esa realización nuestra es la realización de todos. Y la realización de todos es la realización nuestra. Ir un poco más allá. Entonces, continuando con Marco Aurelio, ya hablamos un poco del conocerse a uno mismo. Inclusive él escribió en una de sus meditaciones que cómo conocer su propia mente
para poder dominar las emociones, porque las emociones parten de lo que tenemos en la mente. Entonces, primero debemos entender, tener como una autoconciencia. O sea, implica, dice, estar presente. O sea, consciente de que somos pensantes y tenemos emociones, pero nos comportamos en el momento de acuerdo a la circunstancia. Por eso la autoconciencia implica estar presente. No que solamente estamos en el lugar y el acontecimiento sucede y nosotros ni siquiera percibimos lo que sucedió o estábamos con nuestra mente por fuera. Él lo que nos dice es que, o sea, vamos a lo que estamos presentes, inclusive lo hablamos también, que lo importante es el presente, y lo vimos en el cuento de los monjes, ¿no? Que nosotros dominamos el presente, o no dominamos, pero podemos definir sobre el presente, porque el pasado ya pasó y el futuro es providencia. O sea, todo está entreligado en que no solo se trata de reflexionar un poco del pasado, obviamente tenemos que estar atentos porque ya esto lo hemos vivido, esto ya nos ha pasado, ¿por qué nos vuelve a pasar? Entonces, por eso el autoanálisis es muy importante, reflexionamos esos pensamientos, esas emociones y como para entender de dónde vienen y cómo nos afectan, porque eso es importantísimo en la autoconciencia. Necesitamos esas emociones para que podamos tomar el control, ¿no? Cuando esas emociones vienen, nosotros tenemos que tener la manera de controlar y dominarlas, porque si no, reaccionamos impulsivamente. Decimos cosas de las cuales después nos arrepentimos. En cambio, si somos conscientes de la emoción, inclusive uno puede notar el enojo que uno tiene en ese momento y quiere como que, pero no, uno respira y elige después más pausadamente una respuesta calmada y más constructiva. Entonces, inclusive Marco Aurelio decía, no, mire, más bien, pare, mire dentro de usted, y si dentro de usted todo está bien, entonces, tranquilo, hay que fluir, ¿no? Y busquemos la respuesta o la paz que estamos perdiendo tal vez, en vez de culpar a los factores externos o lo de la persona o la emoción, miramos dentro y entendemos esas reacciones, ¿no? Entonces, pausa, el silencio, el escuchar, dar un paso atrás y, ¿no? Como que parar un momento. Siempre es mejor reflexionar antes de estar después arrepentido por acciones que hemos tomado. Entonces, pausémonos, no respondamos, calma, escuchemos, miremos desde atrás un poco y optemos después para responder. Bueno, eso es parte de lecciones de cómo dominar las emociones. Hay unas 5 o 6 lecciones que nos quedan pendientes que vamos a tratar en el siguiente podcast, ¿ok? Porque tengo mucho que comentarle. Y por último, en los próximos podcasts que les prometo voy a hacer más seguido para catch up por todas las vacaciones que tomé, que fueron como 3 semanas. Entonces voy a hablar de anécdotas de viaje. ¿Qué son estas anécdotas de viaje? Como les había comentado, con mi esposa fuimos a el 13º Encuentro Internacional
de equipos de Nuestra Señora. Fue en Turín, en Italia, de julio, creo que del 15 al 19. Sí, 15 al 19. Equipos de Nuestra Señora es un movimiento católico que está diseñado para enriquecer la espiritualidad matrimonial y hacer que los buenos matrimonios sean mejores. En los equipos se provee como un método para que las parejas pues mejoren su vida de oración, los ayuda a crecer en su matrimonio y en la espiritualidad, en Dios. Entonces es un movimiento muy, muy lindo. Algún día tendré oportunidad y hablaré más de él. Pero se llama Teams of Our Lady, Equipos de Nuestra Señora. Fue fundado por el padre Cafarel, que ahora está en proceso de beatificación. Ahorita está como siervo o empezó la causa. Pero bueno, hablaremos del movimiento en algún momento. Entonces, voy a aprovechar este viaje que hicimos a Turín. Es una reunión internacional que se hace cada 5 años. La vez pasada fuimos a Portugal y España. Esta vez fuimos un poco a Francia y después a Italia. Y voy a hablar de anécdotas que nos pasaron en el viaje. Anécdotas todas muy curiosas, especiales, diosidencias inclusive muchas de ellas. Pero antes de empezar con estas anécdotas, un poco del encuentro. Fueron más de 4.500 parejas de todo el mundo. De todo el mundo es de todo el mundo. Ahí están los videos, los links. Si quieren busquen Equipos de Nuestra Señora, Teams of Our Lady. Estamos en todos lados. Pero fue un encuentro espectacular, espiritualmente, socialmente. Bueno, fue especial. Para las parejas católicas que llevamos ya varios años en el movimiento, sabemos lo que representa y la experiencia, sobre todo como pareja. Entonces, en el evento siempre tenemos misa todos los días, hay charlas especiales del tema total. El tema fue el camino a Emaús, y entonces todos los días había una reflexión específica sobre esta parte de la Biblia que nos hablan sobre el camino de Emaús y cómo Jesús se encuentra con discípulos que salían un poco decepcionados, ¿no? por lo que había pasado. Pero bueno, sí, como digo, es otro tema porque se nos va a extender más el blog, no que el podcast. Ok. Y dentro de eso también había cada día un tema, una región se hacía cargo de esto y habían testimonios. Y solamente como para hablar un poco, 2 testimonios, uno una pareja de Ucrania y otro una pareja de Nigeria. Hubo testimonios de una pareja de Colombia impresionante, hubo testimonio de una pareja de México, una de Estados Unidos, hubo testimonio de una pareja también de otro país de África Central. Bueno, testimonio de un padre que es partícipe porque además en el evento había más de 400 padres. Pero la primera es una pareja de Ucrania y cómo esta pareja de Ucrania en medio de la guerra siguen teniendo sus grupos. Muchos de ellos pues se ha ido el padre, solo ha quedado la madre o se han ido parte de los hijos, y cómo aún en medio de la guerra se reúnen, inclusive han incrementado porque se han buscado más, solo por tener el encuentro entre ellos como pareja y después por tener el encuentro con el Señor, las penurias que han tenido para poder tener la Eucaristía, el amor que ellos se tienen, pero la cara que tú les ves en el rostro, el sufrimiento. Me impactó más nosotros que vivimos en esta tranquilidad, digamos entre comillas, pues no estamos en guerra, no tenemos ninguna limitación para profesar nuestra fe, y ellos, bueno, todo inclusive es oculto. Muchas de las
de las misas las tienen que hacer en un lugar clandestino, y ahí están y ahí siguen. Inclusive nos mandaron un video directamente desde donde ellas estaban. Bueno, eso le llena el espíritu del movimiento, que el Señor es a través de sus familias que construye su reino. Entonces nuestro movimiento defiende las familias. Y la segunda pareja es una pareja de Nigeria, o de alguna parte de Nigeria, no me acuerdo, y ellos nos muestran desde el otro punto de vista la carencia absoluta de recursos, pero cómo todos ponen para que todo salga en su equipo, en la pareja, en el matrimonio. No tienen, por ejemplo, para comer, y como todos, ese es por todo, no solamente por la parte económica, sino por toda la parte política, y tienen que ocultarse, y entonces uno viene y lleva una gallina, y el otro cuando llega con algo de las verduras que se necesitan, y todo es una felicidad, una emoción, se les ve ese espíritu, esas ganas de vivir sin nada, pero sin nada. Y el Señor no nos da nada. O sea, no es que tú eres católico y tú vas aquí, te presentas en esta puerta y recibes un billetico, y ya con ese billetico no vaya, coma, tranquilo. No, eso no es lo que nos pide el Señor. Y estas parejas se reúnen, inclusive tienen que decir, no decir mentiras, sino no decir completamente la verdad de dónde se van a reunir, porque si no llegan allá y les queman, les sacan su comida. Bueno, estos dos testimonios los traigo a colación y me llaman poderosamente la atención, básicamente porque nos muestran que el matrimonio es de tres. Si en el matrimonio no está Dios, nada funciona. Uno puede hablar muy lindo, decir muchas cosas, que sí, que yo voy a hacer, que yo... Si Dios no está en el matrimonio no funciona. Pero el que esté no es que sí, es que no, es de oración, es que hay que ir a misa, hay que rezar el rosario, hay que comprometerse a mejorar, hay que decir las cosas que nos gustan y que no nos gustan, pero sobre todo para que no vuelvan a pasar. Eso es tener a Dios en el matrimonio. Todo lo demás es paja. Bueno, mentira, perdón, para no decir eso. Y tres cosas más que nos como que nos impactaron. En uno de los paseos que fuimos a un parque espectacular en Turín, el río, y de repente vamos hacia una parte del río y hay una cafetería y hay unos árboles que cubren unas mesas, algo precioso. Venimos, nos tomamos una cerveza fría, no, qué cerveza tan espectacular, y empezamos a tomar el recorrido de regreso para buscar el tren que nos iba a llevar de nuevo al hotel, y empezamos a caminar. Este es un parque abierto a todo el mundo, y vemos como unos que 8, 10, 12 jóvenes, yo digo que 16, 18, 20 años, y están todos estos jóvenes inyectándose lo que se inyecten. El uno le pone la banda en el brazo al otro, el otro lo inyecta, y nosotros viendo eso patético, unos jóvenes llenos de vida, pero todos ya con la cara seca, inyectándose sustancias en su cuerpo, y otros niños jugando y viéndolos, y estos, vimos el momento en que una muchacha se inyectaba eso y se soltaba eso, y ahí mismo como que se caía. Qué espectáculo tan deprimente además, que las autoridades permitan que eso suceda en los parques y que los otros niños vean esto, y eso es como un ejemplo. Wow, nos impactó. Pero
lo mismo nos impactó porque en los coches del autobús y del metro que tomábamos, la propaganda era a los jóvenes diciéndolos como que acepten y que sean inclusivos y que acepten toda la teoría de género que están ahorita y que las personas que están en los parques haciendo esto como que básicamente pues es que no tienen opción. Eso no, nos impactó, a mí me impactó fuerte. Y el cigarrillo, porque uno en los Estados Unidos la verdad tenemos otras cosas que después hablaremos sobre la alimentación, pero por ejemplo aquí la gente casi no fuma o fuma menos. Allá la gente fuma, fuma mucho y fuma en todos lados. Entonces eso se nota. Bueno, eso con los cuentos del viaje. Ya después les voy a contar las anécdotas que nos pasaron, unas anécdotas espectaculares. Pues estuvimos casi 20 días y bastantes, muy especiales. Ok, entonces nuevamente aquí retomando sentido común, el más común de los sentidos pero el menos usado, y espero en los próximos días ponerme al tanto y al día. Bendiciones y nos vemos pronto, nos escuchamos pronto.